Creo que esta palabra va a bendecir tu vida de alguna manera. Hay tres cosas bien peligrosas que nunca deberíamos de hacer a la hora de orar. Estas tres cosas podrían estar impidiendo el milagro de Dios en tu vida. Que tú clamas a Dios y dices, pero yo no veo respuesta. ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios me olvidó? Y a lo mejor estás orando mal y no es que Dios no te quiera contestar, sino que cometemos errores a la hora de orar y esos errores a la hora de orar pueden impedir que el milagro llegue a nuestra vida. Hay que ser pacientes y esperar en Dios, que Dios obre como Él quiere y cuando quiera. Hay gente que podrá interpretar que tiene que hacer ciertas cosas y ciertos sacrificios para que Dios se mueva. No, cuando yo me tiro al piso, Dios se mueve. No, cuando yo hago lo otro, Dios se mueve. No, Dios se mueve cuando Él predeterminó moverlo. No hay nadie sobre la tierra que pueda manipular la voluntad de Dios. Sí, la oración, la fe, el ayuno, estar buscando la palabra, estar consagrado con Dios nos hace entender que hay un tiempo específico, que hay tiempo y ocasión para que Dios obre. Y eso nos da la capacidad de estar listo para la hora de que aparezca el milagro, poder verlo. A la hora de que Dios lo haga, ya tener la capacidad de la fe de poder decir, ya llegó el tiempo de mi milagro. Ya llegó el tiempo de mi visitación. Ya llegó el tiempo en la que Dios se va a mover. La fe, el ayuno, la oración te hacen tener la capacidad de entender que todo obra en el tiempo perfecto de Dios. Así que yo te estoy diciendo en esta hora que Dios no es manipulable. El segundo error que puedes cometer es... Creo que esta palabra va a bendecir tu vida de alguna manera. Hay tres cosas bien peligrosas que nunca deberíamos de hacer a la hora de orar. Estas tres cosas podrían estar impidiendo el milagro de Dios en tu vida. Que tú clamas a Dios y dices, pero yo no veo respuesta. ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios me olvidó? Y a lo mejor estás orando mal y no es que Dios no te quiera contestar, sino que cometemos errores a la hora de orar y esos errores a la hora de orar pueden impedir que el milagro llegue a nuestra vida. Y te preguntarás, predicador, ¿cómo vas a decir que hay tres errores a la hora de orar? Si la misma Biblia especifica que a la hora de orar nadie sabe cómo orar porque el Espíritu es que intercede por nosotros. Sí, pero hay una acción de nosotros que hace que esa oración llegue a los oídos del Espíritu para que lo comunique al Hijo y el Hijo lo comunique al Padre y el Padre puede escuchar ese clamor que le elevamos a Dios. Uno de los primeros errores que cometemos a la hora de orar es no ser persistente en lo que le pedimos a Dios. Por ejemplo, había una mujer de un flujo de sangre que tenía muchos años sufriendo del flujo de sangre. Dice la Biblia que 12 años sufriendo de este padecimiento y ella buscaba respuesta en todos los lugares, pero nunca hallaba solución. ¿Y qué tengo que decirte con esto? Que la mujer tenía persistencia a la hora de buscar la solución de su milagro. La mujer persistía en buscar soluciones, simplemente que lo buscaba en lugares equivocados. Pero cuando ella acudió al maestro y tocó el borde de su manto, automáticamente ella recibió el milagro. La persistencia en querer obtener un milagro trae resultado. No ser persistente a la hora de orar, no ser persistente a la hora de clamar, podía estar impidiendo de alguna manera que nos conectemos con lo que ya el Padre estableció. Y podríamos decir, Dios no contesta. A lo mejor ya Dios contestó, pero la imposibilidad de nuestra visión de ver lo que Dios hizo es lo que está limitando de alguna manera que podamos ver el accionar de Dios. No ser persistente podía estar retrasando cosas en tu vida que ya llegaron, pero en el plano físico tú no podrías verlo manifiesto porque no tienes la capacidad de la fe de percibir eso. Por eso es que ser persistente en la oración, ser persistente en lo que le estamos pidiendo a Dios es una de las herramientas que nos van a conectar con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso dije que uno de los errores más grandes que uno puede cometer a la hora de orar es clamar un día por una cosa y al otro día dejar de orar eso porque no lo vimos. Es un día clamar fielmente creyendo que Dios lo va a hacer y al otro día dudar porque llegó una situación, llegó un problema, llegó una gente diciendo que Dios no lo va a hacer y automáticamente apagamos nuestra fe y decimos ya, Dios no lo va a hacer. No, la persistencia en la oración trae muchas cosas a la hora de orar. Por eso nos encontramos en la Biblia con un hombre llamado Bartimeo que clamaba a gran voces diciéndole, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿qué pasó con este hombre? La gente lo mandó a callar, la gente decía, ya no llames más. Así mismo pasará con tu oración. Si no eres persistente en oración, la duda te hará callar. El momento difícil te hará callar. La gente
gente que no cree en el poder de Dios te va a decir, y tú sigues clamando, te está volviendo loco, te está volviendo loca. Pero alguien persistente dice, aunque yo no esté viendo ahora el milagro, yo le creo a alguien que lo puede hacer. Así que mantente creyendo fielmente que Dios en cualquier temporada de vida podrá traer el milagro cuando la persistencia llega a nuestra vida. Así que una de las claves más grandes de la oración es ser persistente, clamando fielmente en todo tiempo, que Dios lo va a hacer. Así que no deje que nada apague tu fe, no deje que nada te haga dudar, simplemente mantente mirando a Dios, que el único que puede sanar cualquier enfermedad se llama Él, el único que puede cambiar cualquier diagnóstico médico se llama Dios, el único que puede cambiar la depresión que estás viviendo se llama Dios, el único que puede cambiar cualquier situación económica y darte herramientas para salir de ahí es Dios. Así que yo te pregunto en esta hora, ¿hay algo imposible para Dios? Si eres de los que cree como yo, que no hay nada imposible para Dios, que nada lo limita, que nada lo detiene, entonces vamos a creer fielmente que en su tiempo Dios hará la obra que prometió. Bartimeo clamó hasta que vio el milagro. Es más, lo mismo que lo mandaban a callar, tuvieron que darle la mano y llevarlo ante el maestro. ¿Sabe por qué? Porque él se mantuvo creyendo aunque muchos no creyeron. Así que no importa si a tu alrededor nadie cree, no importa si nadie te da la mano para que sigas creyendo, con tu fe atraerás el milagro de Dios. Una de las segundas cosas que no debemos de hacer a la hora de orar es creer que Dios es manipulable. Tú podrías decir, ¿cómo manipulable? Que creemos que nuestro llanto, Dios se va a mover cuando nosotros queramos, Dios se va a mover al tiempo que nosotros le digamos, Dios se va a mover por un pacto de una ofrenda, Dios se va a mover por un pacto de un ayuno, Dios se va a mover por un pacto de un silicio. Dios tiene un tiempo específico a la hora de cuál Él va a obrar. Dios no es manipulable. Por eso es que hay que esperar pacientemente en Dios cuando Él tenga el tiempo perfecto para obrar, tarde o temprano Él lo va a hacer. No creamos porque llevemos una ofrenda, Dios se va a mover más rápido. No creamos porque tengamos un tiempo de oración fijo, Dios se va a mover más rápido. No creamos que por el ayuno Dios se tiene que mover más rápido. No, estamos en la condición correcta, claro, de recibir. Hay que orar, hay que ayunar. No digo que no hay que hacer ninguna de estas cosas, sino que esto no son manipulaciones para que Dios se mueva a nuestro antojo. Dios tiene un tiempo predeterminado que Él entiende que nosotros estamos listos para recibir ese milagro. ¿Usted no cree que Bartimeo oró? ¿Usted no cree que la mujer de flujo de sangre dijo, pero cuándo es que voy a recibir el milagro? ¿Usted no cree que Ana, cuando le oraba a Dios y le decía, Padre, yo quiero tener un hijo en mi vientre, quiero recibir un milagro en mi vientre? ¿Usted cree que esa mujer no oró? Sí, claro que lloró, pero ella nunca tuvo la capacidad de manipular el tiempo de Dios. Hay lecciones de vida que a través de los procesos lo aprendemos. Hay lecciones de vida que a través del llanto, del quebranto, es que nos acerca más a Dios. Y a veces somos nosotros mismos que provocamos eso, porque no nos acercamos a Dios cuando estamos bien, no nos acercamos a Dios cuando todo no marcha como creemos, sino cuando todo está mal, ahí sí buscamos del Creador. Por eso es que hay procesos de vida que te van a enseñar cómo acercarte a Dios. Y te estoy diciendo en esta hora que Dios no es manipulable, que Dios no se manipula. Hay que ser pacientes y esperar en Dios, que Dios obre como Él quiere y cuando quiera. Hay gente que podrá interpretar que tiene que hacer ciertas cosas y ciertos sacrificios para que Dios se mueva. No, cuando yo me tiro al piso, Dios se mueve. No, cuando yo hago lo otro, Dios se mueve. No, Dios se mueve cuando Él predeterminó moverlo. No hay nadie sobre la tierra que pueda manipular la voluntad de Dios. Sí, la oración, la fe, el ayuno, estar buscando la palabra, estar consagrado con Dios nos hace entender que hay un tiempo específico, que hay tiempo y ocasión para que Dios obre. Y eso nos da la capacidad de estar listo para la hora de que aparezca el milagro, poder verlo. A la hora de que Dios lo haga, ya tener la capacidad de la fe de poder decir, ya llegó el tiempo de mi milagro. Ya llegó el tiempo de mi visitación. Ya llegó el tiempo en la que Dios se va a mover. La fe, el ayuno, la oración te hacen tener la capacidad de entender que todo obra en el tiempo perfecto de Dios. Así que yo te estoy diciendo en esta hora que Dios no es manipulable. El segundo error que puedes cometer en la oración es decir que Dios es manipulable por lo que tú hagas. Es creer que Dios se va a mover por tu antojo y por tu manipulación. Dios se mueve cuando hay un corazón capaz de entender que Dios no deja a nadie en vergüenza, que Dios es justo y que tarde o temprano la justicia de Dios nos puede visitar. Esa es la palabra que tengo para ti hoy. Es no cometer estos errores. Punto número 1, ser resistente a la hora de la oración y creer que en todo tiempo Dios tiene la capacidad de orar y tarde o temprano Dios va a hacer eso que Él prometió contigo. Punto número 2, no
creer que tus oraciones, que tus acciones puedan manipular a Dios para hacerlo a tu antojo y como tú quieras, cuando tú quieras y a la forma que tú quieras. Dios se mueve como Él quiera. Va a haber momentos que tú lo vas a esperar por la derecha y Él va a aparecer por la izquierda. Va a haber momentos que lo vas a esperar por la ventana y Él abrirá la puerta. Así que estés expectante de que Dios va a hacer. Sí orando porque la oración tiene poder. Sí buscando su rostro porque Dios se les revela a quienes le buscan. Pero nunca creer que Dios es manipulable y nunca creer que un tiempo sí creemos y otro tiempo no. Siempre creer todo tiempo que Dios puede orar. Tercer punto y no menos importante, no permitas que nadie apague tu fe a la hora de orarle a Dios. No permita que tu oración sea sin fe. No permita que tu oración sea orándole a Dios como que sí Él lo puede hacer y de momento no. Como que en un momento tú le crees que Él lo puede hacer y de otro momento tú dices, no creo. No. Una fe inquebrantable. Nunca permitas que tu fe se apague a la hora de orar. ¿Por qué te digo esto? Porque todos los ejemplos de milagro en la Biblia fueron ejemplos de fe. En una ocasión había un hombre paralítico que estaba mirando cómo Jesús estaba en un lugar, pero él no podía entrar a causa de su discapacidad. Pero sabes, entraron 4 hombres que dijeron, vamos a llevarte donde Jesús. Esa fe de esos 4 hombres de Dios, esa fe de esos 4 hombres, lo llevaron a que ese paralítico obtuviera su milagro. Fue una fe. Vieron el hombre paralítico, vieron que ya no había posibilidad, no vieron que ya no se podía caminar y como quiera, ellos tuvieron una fe de decir, Jesús lo puede hacer. Hay un momento que todo se va a acabar, que todo se va a apagar, que los recursos no van a estar y simplemente va a tener que haber una persona creyéndole a Dios con fe inquebrantable de que Dios puede restaurar su casa y que Dios puede restaurar su familia. Yo quiero que alguien se levante con una fe inquebrantable y que diga, en todo tiempo le voy a creer a mi Dios. No habrá dificultad, no habrá amargura, no habrá depresión, no habrá ansiedad que pueda limitar la fe que le tengo a Dios. Sí, van a llegar bombardeos a atacar tu fe, van a llegar gente que van a querer decirte distráete, van a querer desenfocarte. No permita que al momento de una oración alguien apague tu fe, alguien quebrante lo que está creyendo, alguien diga no creas más porque no ha pasado. No, yo tengo una fe inquebrantable que no va a permitir que nadie se meta entre mi fe y mi relación con Dios. Yo quiero hablarle a alguien en esta hora. Mantente creyendo con la fe en alto, que aunque vengan rumores, aunque vengan distracciones, aunque vengan guerras contra ti, aunque vengan personas no creyendo lo que Dios va a hacer contigo, tú mantente creyendo, porque en la oración con fe tiene peso y poder. Por eso lo vengo a recitar acá. Aquel que se mantiene creyendo como estos 4 hombres. Pero imagínese el paralítico diciendo, ya suélteme que no voy a entrar, ya déjeme que hay mucha gente, no hay por dónde entrar. Los 4 hombres dijeron, si no hay por dónde entrar, vamos a romper el techo. Si no hay por dónde cruzar, vamos a crear una apertura. ¿Sabe qué hace la fe? La fe tiene la capacidad de ver por encima de la realidad humana. La fe tiene la capacidad de que a medida que tú estás orando, tú creas posibilidades donde otros no lo pueden ver. Quizás el diagnóstico es de cáncer, pero la fe te hará entender que hay un Dios que cura el cáncer. Quizás el diagnóstico de una enfermedad muy grave que no tiene cura, pero aprender a creer en Dios traerá respuesta. Quizás la crisis en el matrimonio es demasiado fuerte, pero alguien tiene que creer con fe que una oración puede cambiar la realidad de todo, que el poder de un clamor de una gente que le cree a Dios puede alterar resultados en el nombre de Jesús. Yo le vine a hablar a alguien y le vine a decir, no permita que nadie apague tu fe, no permita que las circunstancias de vida te hagan creer que Dios no lo va a hacer. La fe inquebrantable atrae respuesta de parte de Dios y atraerá un milagro para tu vida. De repente le vine a hablar a alguien que quiere abandonarlo todo, que quiere soltarlo todo, pero le digo, no abandones en esta hora. Cuando alguien tiene fe, ay, gloria a Dios. Cuando alguien tiene fe, tiene la capacidad de ver a Dios obrar en todo tiempo. Y en todo tiempo, a través de una oración, creer que Dios podrá cambiar el resultado de todo. Ellos quisieron limitar la fe de ellos, pero no pudieron. Lo mismo le pasó a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Le quisieron apagar la fe por un momento difícil. Le quisieron apagar la fe por un momento de quebranto. ¿Sabe qué pasó? Ellos dijeron, láncenos. Si Dios nos libra, amén. Pero si no nos libra, como quiera, le seguiremos sirviendo y adorando. No permitieron que ningún momento amargo, ningún momento de tribulación le apagara su fe. Lo mismo le pasó a Daniel. Él dijo, mira,
Lánceme, si ustedes quieren, al foso de los leones. Y efectivamente lo lanzaron, pero en todo momento él siguió creyéndole a Dios. No por lo que él podía hacer en el momento, sino por quien Dios es. Habrá momentos que tú tienes que creerle a Dios con todo y sin nada, con todo diagnóstico en contra, con todas posibilidades en contra, de decir, no importa lo que esté viniendo, voy a sonreír en medio de mi tormenta y sé que mi Dios hará algo. Por eso quise pasar por aquí a dejarte estos 3 puntos bien importantes acerca de la oración. Primero, la resistencia. Segundo, no creer que tus oraciones, que tu clamor, que tu ofrenda, que tu forma de servirle a Dios va a manipular a Dios para él moverse al tiempo que tú crees. Y lo tercero es no dejar que nadie apague tu fe. Que Dios te bendiga grandemente y síguenos en esta plataforma, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. No olvides compartirlo con alguien que está pasando por un momento difícil y recuerda, seguimos manifestando luz y este canal llegó para bendecir tu vida. Bendiciones.